All flights for the moon, Mars, Jupiter, and the outer galaxies of Alpha Centauri. 7 to 5. 2.56 seconds. I'm stranded on a spaceship hideaway. Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de TV Cole, este programa pensado e ideado para vos. Desde acá queremos enviar un saludo a todos los profesores y a los alumnos del Colegio Secundario Presidente Arturo Frondizi, y también queremos saludar a todas las personas que nos acompañan tan cálidamente desde sus hogares. Ahora Analía nos va a contar un poquito de qué se trata TV Cole. TV Cole es una iniciativa de un grupo de docentes de televisar las clases durante este periodo de aislamiento para llegar a los alumnos de la mejor manera posible. A continuación vamos a mirar un video recordando el Día del Inmigrante. El mismo estará a cargo del Departamento de Tecnología. El Día del Inmigrante en la Argentina se celebra el 4 de septiembre de cada año desde que se lo estableció mediante el decreto número 21.430 en el año 1949, siendo en ese momento presidente Juan Domingo Perón. Se eligió esa fecha para recordar la llegada de los inmigrantes al país, en recuerdo de la disposición dictada por el primer triunvirato, en esa fecha de 1812, que ofreciera su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Ahora le vamos a presentar un bloque interinstitucional del Colegio Raúl Alfonsín a cargo de la profesora Andrea Iribas, que nos estará enseñando acerca de isótopos. Partimos de la clase pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo el litio? En sus orbitales se encuentran los electrones, partículas negativas, en el núcleo los protones, partículas positivas, y los neutrones sin cargas. Muy bien, si vamos a la tabla, vamos a darnos cuenta, miren ustedes, que los primeros elementos, hasta el calcio, mantienen la relación de la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. ¿Qué pasa cuando va aumentando el número atómico? Recuerdan que el número atómico se debe a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Al ir aumentando, comienzan lo que definimos como isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son elementos que mantienen que comparten el mismo número atómico, la misma cantidad de protones. Pero ¿qué pasa con los isótopos? Aumenta la cantidad de neutrones en su núcleo. Es decir, su número másico, ¿se acuerdan que el número másico que iba debajo, al principio yo les había dicho, es una relación de el doble? El número atómico es la cantidad de protones, el número másico es protones más neutrones. Yo les había dicho que era el doble. A partir del calcio, entonces, ustedes van a notar que no es el doble. Cuando me hicieron la devolución,
del trabajo anterior yo les decía, fíjate el yodo porque con esa relación del doble, en realidad no coincidía con la relación que les decía, no coincidía con los números. Justamente por esto, porque estamos hablando de isótopos. Con esta referencia, más lo que está en el trabajo, ustedes van a poder comprender qué tienen que hacer, mirar la tabla, buscar, dice número atómico, ¿qué es? Bueno, entender bien, a ver qué es número atómico y ahí relacionar con la tabla. Si yo hablo de número másico, bueno, entonces comprender bien. Está todo en los trabajos que yo les voy mandando, está esto que hablo de número atómico, número másico, hasta ahí estamos. Incorporamos ahora el isótopo, elementos que comparten la cantidad de protones, el número atómico, pero difieren la cantidad de neutrones en sus núcleos, ¿de acuerdo? Pero están estables, esa es la condición. Hasta la próxima, besitos, gracias. Ahora lo dejamos en manos del profesor Dan Vera, quien en la clase de geografía nos estará enseñando acerca de la atmósfera. Hola a todos, mi nombre es Dan Vera y soy profesor de geografía del primer año B del turno mañana. El tema que vamos a hablar hoy es atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Esta capa sella el planeta y nos protege del vacío del espacio, especialmente de las radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol y de pequeños objetos que vuelan a través del espacio, como pueden ser los meteoritos. Esta capa también contiene el oxígeno, gas esencial que todos respiramos para vivir. Característica de la atmósfera. La atmósfera de la Tierra tiene alrededor de 480 kilómetros de espesor, pero la mayor parte de su masa se encuentra en los primeros 16 kilómetros desde la superficie. Los límites entre las capas atmosféricas no están claramente definidos y cambian según la latitud y la estación. La atmósfera actúa como un filtro gigantesco que repele a la mayoría de las radiaciones ultravioletas y absorbe parcialmente los rayos cálidos del Sol. Otros planetas y lunas tienen atmósferas, sin embargo son muy diferentes a la atmósfera terrestre. La atmósfera cuenta con varias capas que se separan por la concentración de gases. Entre ellas tenemos la troposfera, que es la capa más baja y se extiende desde el suelo hasta unos 10 kilómetros de altitud aproximadamente, y en ella ocurren varios fenómenos meteorológicos tales como vientos y lluvias. Después tenemos la estratosfera, es la segunda capa y comienza concretamente donde acaba la troposfera, es decir, unos 10 o 12 kilómetros, alcanzando los 50 kilómetros de altitud. En esta capa contiene la famosa capa de ozono. Después tenemos la mesósfera. Aquí ocurre lo mismo que en la troposfera en cuanto a la temperatura, que empieza a descender cuanto mayor es la altitud. De hecho, es la capa más fría de todas, alcanzando los menos 80 grados centígrados. Esta se extiende desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros. Después tenemos la termósfera. Es la capa que está entre la mesósfera y la exósfera. Esta capa comienza aproximadamente a los 80 y entre 120 kilómetros, llegando a alcanzar alrededor de 500 a 1000 kilómetros. Y recibe también el nombre de ionosfera. Después tenemos la exósfera. Es la última capa de nuestra atmósfera, es la que separa nuestra atmósfera del espacio interplanetario.
Su comienzo se da a partir del fin de la termósfera y llega a alcanzar incluso los 190.000 kilómetros de altitud. En esta capa podemos encontrar satélites artificiales, aunque lo más común es que estén en la termósfera. Por último, cabe destacar la existencia de la termopausa, que es el límite entre la termósfera y la exósfera, ya que su comienzo y fin cuentan con un margen de variación. En conclusión, la Tierra está protegida por unas capas que conforman la atmósfera. Dichas capas son los que ponen el límite entre la vida en la Tierra y el vacío exterior. Esto ha sido todo por hoy y nos encontramos en la próxima clase. Ahora le dejamos con la profesora de matemática, Lidia Godoy, que nos estará enseñando acerca de gráficos estadísticos. Soy Lidia Godoy, profesora de matemática, y en esta clase vamos a hablar de la estadística. Más específicamente, hoy vamos a dedicarnos a hablar acerca de los gráficos estadísticos. Todas las recopilaciones de datos y las distintas formas de tabularlos pueden traducirse gráficamente mediante representaciones convenientemente elegidas: barras, sectores circulares, mapas, curvas, distintas formas. Los gráficos permiten interpretar y visualizar el fenómeno que se estudia en una forma más clara. Mediante ellos se logra una comprensión más rápida del significado de las observaciones realizadas y de la relación de dependencia que pueda existir entre ellas. Es conveniente iniciar el proceso del estudio de datos por las representaciones gráficas, pues ellas pueden sugerir el procedimiento más adecuado para el análisis de las observaciones. Vamos a ver primero el gráfico de barras. Las barras constituyen una de las formas más simples de representación. Se utilizan generalmente para representar datos cuantitativos o cualitativos de tipo discreto, es decir, aquellos que se puedan contar. La longitud, por ejemplo, es igual a la frecuencia de cada observación. Pueden ser barras simples o múltiples, según se trate de representar uno o más datos. Cuando se trata de barras múltiples, se presentan agrupadas y los grupos deben aparecer separados. Las barras pueden ser horizontales o verticales. En segundo lugar, vamos a hablar del gráfico de sectores o gráfico circular. La representación en sectores resulta útil cuando se quiere comparar datos. Mediante los sectores se representa la proporción entre los distintos valores de la variable o entre las características. Generalmente están expresados en porcentuales. El área de cada sector representa el porcentaje correspondiente a la frecuencia de un valor de la variable o de un carácter. La representación sectorial o el gráfico de torta, como también se le conoce, es conveniente cuando el número de sectores es pequeño y sus áreas tienen que estar bien definidas. Ahora hablamos un poco acerca del histograma. El histograma se utiliza para representar una tabla de frecuencias de intervalos de clases. Sucede que cuando la cantidad de datos que estamos manejando es mayor a 30, mayor o igual a 30, conviene agruparlos a estos en lo que se llaman intervalos de clase. La representación gráfica correspondiente a este tipo de agrupamiento de datos se llama histograma.
Sobre el eje horizontal se representan los intervalos de clase y sobre el eje vertical las frecuencias de los intervalos. El gráfico consiste en un conjunto de rectángulos adyacentes, es decir, uno pegadito al otro, cuya base representa un intervalo de clase y cuya altura representa la frecuencia del intervalo. Y para finalizar esta breve clase acerca de los gráficos estadísticos, vamos a nombrar rápidamente las curvas o gráfico de curvas. Estos los vemos muy a menudo en la televisión, en internet, cuando se manejan datos que tienen que ver con su duración a lo largo de un tiempo. Generalmente, las curvas se utilizan para representar la variación de una variable a través del tiempo. Este tiempo puede estar dado en años, en meses, en horas. Sobre el eje horizontal figuran los periodos de tiempo. Espero que esta breve clase les haya servido para conocer un poco más de los gráficos estadísticos y su importancia a la hora de comunicar los resultados de una observación. Nos vemos. A continuación, la profesora María José Ferreira nos estará enseñando acerca de la cultura emprendedora. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. La clase de hoy va dirigida para los alumnos del sexto año del turno tarde del Colegio Frondizi de la asignatura Proyecto y Gestión de Emprendimiento. El tema de hoy es cultura emprendedora. ¿Qué es la cultura emprendedora? Es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades necesarias que posee una persona para gestionar un proyecto concreto o su rumbo profesional. La cultura emprendedora está ligada a la iniciativa y acción. El tenerla ayuda, por un lado, a saber lanzar nuevos proyectos propios con autonomía, con capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas. Por otro lado, a saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía. La creación de una empresa propia no repercute solo en quien emprende, creando su propio puesto de trabajo, sino que además influye en el crecimiento económico de la zona, generando un tejido empresarial y por lo tanto en la creación de nuevos puestos de trabajo y bienestar social. Un emprendedor puede nacer, pero también se puede hacer. Hay personas que nacen con una capacidad emprendedora, pues desde temprana edad muestran su capacidad de innovar y de asumir el riesgo probando cosas nuevas o de manera diferente, pero si no se tiene esa aptitud de forma innata, se puede llegar a formar y fomentar una aptitud empresarial entre aquellas personas predispuestas a ello. Se pueden fomentar determinadas competencias, como por ejemplo la capacidad de resolver problemas, de analizar, planificar, evaluar y tomar decisiones, de asumir responsabilidades, de cooperar, de trabajar en equipo, de comprometerse en nuevos papeles, de desarrollar la confianza en uno mismo, de aprender a pensar de modo crítico, independiente, de ser más creativo e innovador y con más iniciativa personal, de prepararse para asumir el riesgo. Con la capacidad adecuada y un entorno propicio, la persona puede adquirir el sentido del riesgo y de la responsabilidad, así como la iniciativa que se requiere para comenzar una aventura empresarial dentro o fuera de la empresa. La educación emprendedora debe convertirse en un elemento transversal en la formación profesional para el empleo, ya que puede ayudar a sensibilizar a los estudiantes a que consideren que el trabajo por cuenta propia puede ser otra opción profesional además de ser empleado o funcionario y se puede llegar a ser
empresario. El emprendedor tiene ciertas características, ¿sí? Ahora vamos a nombrar algunas características que identifican y que se practican cuando se trata de emprender un negocio. En primer lugar, arriesgar lo más posible. Iniciar una empresa puede ser el camino más arriesgado, pero también el que te puede traer mayores beneficios. Por lo tanto, si se cree en ello, se debe continuar hasta el final y evitar que el estado de ánimos se bajen. Eso sí, siempre se debe tomar riesgos inteligentes y calculados, ¿sí? Otra característica es centrarse en lo fundamental. Trata de mejorar aquellas habilidades que te harán más eficaz y productivo en lo que hagas. Por ejemplo, el cálculo o la lectura. Se puede hacer una lista de las tareas que se debe llevar a cabo y jerarquizarlas para irlas realizando de acuerdo a su prioridad. Hay que recordar que tendrás que ser muy organizado para que todo se haga bien en tiempo y forma. Rodearse de personas clave. Es muy importante que durante este periodo procures a aquellas personas que realmente desean que consigas grandes logros en la vida. Si quieres tener éxito, rodéate de gente exitosa y que espere que tú también lo seas. Otra de las características es perseguir la felicidad o tu felicidad. Al iniciar tu negocio debes hacer en algo que verdaderamente te apasione. Debes tomar en cuenta que si vas a hacer algo el resto de tu vida, por lo menos tiene que ser algo que te motive a realizarlo, algo que realmente te guste. No tomar en cuenta todas las opiniones, ¿sí? A lo largo del camino del emprendimiento habrá mucha gente que te dirá que lo primero que debes hacer es adquirir experiencia en una gran empresa o que trate de convencerte de que tu idea no será exitosa. Pero la verdad es que si realmente deseas iniciar tu negocio, eso es lo que realmente te hace feliz, entonces hay que emprender y seguir adelante. Otra de las características es que se debe ser alguien que esté dispuesto a aprender continuamente. Otra de las características también es tener un grado de experiencia en lo que se va a emprender para conocer qué es lo que nosotros estamos realizando, que esa confianza en lo que uno desea emprender también tiene que tener un grado de experiencia o de conocimiento. Las ideas siempre deben ser innovadoras. ¿Por qué innovadoras? Porque lo que es nuevo o innovador es siempre lo que va a llamar la atención y lo que nos va a dar la oportunidad de poder insertarnos en el mercado. Esto es todo por la clase de hoy y nos volvemos a encontrar en la siguiente. Ahora, como último bloque, le vamos a dejar con la profesora de Formación Ética y Ciudadana que nos estará hablando acerca del derecho a la salud. Buenos días, oyentes, alumnos. Soy María José Delalle, profesora del turno nocturno, y en este caso vamos a escuchar una audioclase para la materia Formación Ética y Ciudadana. Con esta clase iniciamos el segundo cuatrimestre y el tema que vamos a analizar y escuchar hoy es el derecho a la salud. Entonces, veamos. La Organización Mundial de la Salud define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente como la ausencia de una enfermedad o dolencia. El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las libertades se incluye el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo. Por ejemplo, ahí tenemos los derechos sexuales y reproductivos. Sin injerencia, es decir, sin intromisión. Por ejemplo, torturas o tratamientos médicos no consentidos. Los derechos incluyen el derecho de un sistema de protección de salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud que puedan alcanzar. La ONU ofrece a los estados una orientación detallada en relación con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud. El comité también indica que el derecho incluye los siguientes estándares esenciales e interrelacionados. Entonces, ahí tenemos primeramente disponibilidad.
Los estados deben asegurar la provisión de una infraestructura suficientemente válida de salud pública e individual en todo su territorio, así como instalaciones de agua y de saneamiento seguras, personal capacitado y adecuadamente compensado y todos los medicamentos esenciales para sus habitantes. En un segundo término tenemos la accesibilidad. El acceso a la salud consiste en 4 elementos claves: la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad de la información. Las instalaciones y servicios de salud deben ser accesibles a todos, especialmente para los más vulnerables, sin discriminación de ningún tipo. Las instalaciones y servicios, así como los factores determinantes, deben ser accesibles físicamente. Las infraestructuras de salud deben estar al alcance de todos y, si hubiera que realizar un pago, debe estar basado en el principio de equidad. Veamos un tercer elemento: aceptabilidad. Las infraestructuras de salud deben ser respetuosas de la ética médica y la cultura de los individuos y las comunidades, así como prestar atención a los requisitos de género y a los relativos con los ciclos de vida. Y un cuarto elemento es la calidad. Las infraestructuras de salud deben ser científicas y médicamente apropiadas y de buena calidad. Entre otras cosas, esto requiere la provisión de medicinas y de equipos necesarios, profesionales médicos formados y acceso al agua y al saneamiento. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho para que pronto nos volvamos a encontrar en las aulas. Hasta luego. The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.